por supuesto, agradecimiento a la Casa América por ofrecernos hoy su hospitalidad. Y bueno, sobre todo lo que os quería comentar es un poquito la idea que nos trae aquí hoy y el tipo de, el aprovechamiento que creo que se le puede extraer a una jornada de este tipo, ¿no? O sea, en primer lugar, que nos planteemos hasta qué punto la tecnología está dándole la vuelta a las cosas, ¿no? O por lo menos empezando a insinuar cómo muchas cosas pueden darse la vuelta, ¿no? Hemos vivido una época en la que el driver fundamental, la razón fundamental para establecer la fabricación, los procesos de fabricación, las cadenas de valor, el cómo se hacían muchas cosas, el cómo se tomaban decisiones sobre localización, deslocalización, outsourcing, etcétera, pues venían a ser tradicionalmente los costes laborales unitarios. Vivíamos una época en la que realmente para producir pues había que ir a un lugar donde el factor humano pesase lo menos posible, se pudiese pagar poco y se pudiese conseguir pues labores de ensamblaje, por ejemplo, manuales, lo más rápidas posibles o lo más baratas posibles, ¿no? Hemos visto como China, el sudeste asiático, etcétera, se convertían en los grandes fabricantes del mundo, ¿no? El Made in China como signo de los tiempos, como una clara evidencia de que pues, había muchos procesos de ensamblaje, que pues, parecía que lo más sencillo, lo más barato, lo más inmediato era llevarlos a un trabajo manual, a un trabajo poco especializado, a un taylorismo, ¿no? Pues casi de la revolución industrial de sus inicios, en los que había pues, cadenas de montaje centradas en torno a un hecho que era pues, que para determinadas labores de ensamblaje el desarrollo del robot era más caro que tener una persona que podía pues, jugar con la flexibilidad de un material, con procesos que no eran exactos, que no eran tal, y que todo lo que podía hacerse a mano en presencia de unos costes laborales unitarios razonablemente bajos se hacía a mano, ¿no? Y de repente empezamos a ver factores que cambian esto, ¿no? Y temas que nos llevan a replantearnos cadenas de valor y a replantearnos determinadas cuestiones como el hecho de, oye, pues ¿dónde fabrico? Cuando realmente el coste de ensamblaje de mi producto, por ejemplo, ya no es tan significativo, ¿no? Decisiones como la que está tomando Apple ahora mismo de volver a llevar parte de su fabricación a los Estados Unidos, pues son interpretadas por muchos en clave de marketing. Y dicen, no, es que lo que quiere Apple es conseguir el Made in USA y hacer frente a una de las críticas que le están haciendo sus clientes, que le reprochan sus clientes norteamericanos, el que deja menos dinero o genera menos puestos de trabajo en su país de origen, pero que curiosamente tienen ya una base económica con más importancia, ¿no? El hecho de que Apple se plantee que los costes de ensamblaje suponen para sus productos menos peso que el que supone enviarlos por avión, y que por lo tanto se puede replantear esos procesos, llevarlos de nuevo a su mercado original y tener personal norteamericano ensamblando o replanteando tecnológicamente esos procesos para que sean, pues, para que una fábrica de Apple sea casi una ciudad de robots y se reduzca la mano de obra a un control numérico, a un control de esas máquinas, etcétera, ¿no? Son fenómenos que son relativamente nuevos y que estamos empezando a ver, ¿no? Que nos hacen replantearnos muchas cosas, sobre todo el papel de un país como España. España es evidente, no se nos escapa, que no es competitivo en un entorno de costes laborales unitarios, sí lo es dentro de su entorno cercano. Efectivamente, fabricar aquí sigue siendo más barato que hacerlo en Alemania, que hacerlo en Francia, que hacerlo en determinados países de nuestro entorno cercano. Pero sobre todo, pues hombre, el triunfo, el éxito de determinados sectores como automoción, pues viene más dado en parte por esos costes laborales y en parte por el aprovechamiento de factores coyunturales, de factores de incentivación de los poderes públicos, de ventajas fiscales vinculadas a esa creación de mano de obra, ¿no? Pero la evolución de esto puede venir de muchas maneras distintas, ¿no? La web, el plantearnos esto en un escenario web puede ser muy interesante. Yo creo que puede ser algo que nos dé lugar a reflexiones muy interesantes de qué tipo de cosas o qué tipo de evolución nos tenemos que marcar como país, ¿no? Qué tipo de habilidades necesitamos generar aquí. Educación, desde luego, bueno, está mal que lo diga yo porque no quiero que suene a visite nuestro bar, pero indudablemente tiene mucho que ver en esto, ¿no? O sea, quien quiera
trabajar en España, radicar en España, pues procesos de fabricación, procesos de creación de productos, servicios o de creación de información, etcétera, pues tiene que tener en cuenta tiene que pensar que esa mano de obra más especializada posiblemente pues tiene que estar disponible, ¿no? Y que eso pues, tiene que llevar cierta agenda de por dónde orientar procesos de formación, ¿no? Pero por otro lado, la web tiene cierta reputación o cierto, no sé si llamarlo mito, de entorno universal. Internet, todos pensamos en Internet como un entorno universal, como un entorno en el que todo está a un clic de distancia y que se saltan fronteras y que, ¿no? Ese escaparate transnacional del que se hablaba en los inicios de la web. Qué bien, porque soy una pyme en Matarascabrillas del Páramo, que en cuanto abre su página web puede ser accedida desde cualquier sitio y por lo tanto tiene un escaparate universal y todos pueden comprar sus productos. Pues hombre, sí, pero teóricamente sí, pero en la realidad todos sabemos que no es así. O sea, en la realidad pues todos sabemos que hay mucho de mito, porque ese escaparate teórico universal está sujeto, lógicamente, a la diversidad de las realidades nacionales, ¿no? Está sujeto al factor idioma, está sujeto a factores culturales y, por supuesto, está sujeto a factores como, por ejemplo, el marketing, la exposición que consigues. Estar en la web no quiere decir inmediatamente que te puedan encontrar. Está, por supuesto, sujeto a factores de go-to-market, que en muchos casos son decisiones complejas, que hay que analizar con mucho cuidadito y tomar decisiones críticas, por supuesto a logística, distribución, a medios de pago, un montón de factores que van mucho más allá del razonamiento inmediato de qué bien estoy en la web, ya todo el mundo me ve, ya soy una empresa poco menos que multinacional, ¿no? Uno de los factores que hay que analizar con muchísimo cuidado es ese de cómo estoy en la web, me encuentran. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que la web de hoy ya no se parece en nada a la web de la que empezamos a hablar cuando la web empezó a tomar cierto cuerpo de realidad. Aquella web en la que para estar había que tener una página que era poco menos que un folleto llevado a lo electrónico, el llamado el brochureware, ¿no? La idea de llevar el folleto a la web, empieza a encontrarse con la evidencia de que cada día más su efecto en términos de visibilidad es cada vez más bajo. Y que yo si simplemente pongo una presencia en la web y espero a que vengan a verme, me voy a encontrar con que me van a ver muy poquito. Porque la web hoy en día lo que realmente influencia quién me ve, quién no me ve, los factores que llevan, que influencian el SEO, el Search Engine Optimization, la optimización de cara a los motores de búsqueda, son sobre todo factores sociales. A partir del triunfo de Google, del momento en que Google empezó su hegemonía, digamos, y no sabemos lo que durará hasta que a alguien se le ocurra otra forma distinta de medir la atención, pues tenemos que tener en cuenta que el triunfo de Google viene de desarrollar un algoritmo que lo que hace es medir la atención en función de cuánta gente te vincula desde otras páginas. Y esto, que parece muy simple, es algo que a muchísimas empresas se les sigue escapando. O sea, yo me encuentro constantemente, digamos que vivo una paradoja muy curiosa en mi actividad como profesor, y es que, contrariamente a como le ocurre a la mayor parte de mis colegas en finanzas, en marketing, en otras áreas de la empresa, a mí lo que me ocurre hoy en día es que cuanto más jóvenes son mis alumnos, más fuerte tengo que empezar y más alto tengo que poner el nivel. Yo no puedo entrar en una clase de posgraduados pretendiendo explicarles lo que es Facebook o lo que es Twitter, porque me echan de clase. Sin embargo, si me aparezco en un curso de alta dirección, tengo que explicarles casi desde el principio los algoritmos de Google, por qué te visualizas así o así, por qué sales más alto o más bajo, y te encuentras con todos los mitos de, no, estoy más alto porque pago más o estoy más alto porque tengo más visitas. No, estás más alto sobre todo porque te vinculan más, porque tienes más enlaces entrantes. Eso es un algoritmo de atención. Y cuando ese algoritmo de atención es el que funciona, si tu página web es un folleto estático, el incentivo para que otros te enlacen es casi nulo. Porque una vez que han visto tu página, ya la han visto y hasta que la cambies no tienen otro incentivo para volver. Entonces, hoy yo creo que vamos a tener muy buenos ejemplos de cómo se apalanca una presencia web para convertir esa presencia en algo rentable dentro de la web social. Es decir, conseguir que hablen de ti, que te vinculen, que te disparen enlaces desde otros sitios, algo que ya no tiene nada que ver con el brochureware, con el estar en la web, con la presencia estática, con el catálogo, y tiene mucho más que ver con la creación dinámica de contenidos, con el diálogo, con el community management y con el estar presente en redes sociales. Algo que hay que
de verdad, hacer muchísimo hincapié, porque las empresas, muchas de ellas, siguen pensando que esto de la web social es tener una página en Facebook o tener una cuenta en Twitter. Pues no. Si te dedicas a crear contenido en Facebook o en Twitter, seguramente lo que estás haciendo es crear contenido efímero, crear contenido que en el caso de Facebook se entierra en 5 o 6 horas, en el caso de Twitter seguramente en media hora o en una, como mucho. Eso es agotador. No podemos fiar nuestra presencia web a estar creando contenidos de manera constante en un sitio que, primero, tiene sus propias reglas, segundo, se entierra a toda velocidad. Por lo tanto, tenemos que pensar en crear contenido en nuestra web, que luego, además, hacemos que se visualice y apalancamos en esas webs sociales, en esas redes sociales, y llevamos pues, esa atención a un punto en el que nosotros controlamos el permalink, el enlace permanente, ¿no? Todo eso yo creo que está cambiando muchísimo y que hay que entenderlo. Es un factor muy distinto y el SEO, el Search Engine Optimization, la optimización de motores de búsqueda, y el SEM, el marketing de motores de búsqueda, se convierten en factores que hay que controlar a un nivel de verdad crítico, a un nivel de verdad minimalista, de micromanagement, de micromanagement total, ¿no? Entonces, la idea de ya estoy en la web no quiere decir ya estoy en la web y me van a encontrar. Esta es la primera el primer gran mito y el primer tema que hay que, pues, creo que rascar mucho y buscar cuanto más experiencia podamos, mejor, ¿no? Y os invitaría a que disparaseis preguntas lo más específicas posibles a nuestros invitados de hoy, porque tienen mucho que contar en ese sentido. Cómo han conseguido pasar de una idea de quiero ir a un mercado a estar en un mercado de manera que me encuentran, me vinculan y formo parte de esa conversación que es fundamental hoy en día, ¿no? Entonces, vale, te encuentran, supongamos que esta parte la llevamos más o menos asumida, vale, ¿y qué? ¿No? Y aquí entramos en la comprensión del hecho exportador. Aquí entramos en, ¿no?, lo que es el análisis de casos. En análisis de casos os invito a que en la jornada de hoy lo pongáis en práctica lo más posible. Vamos a ver un montón de casos, una serie de casos en los cuales un emprendedor ha superado la fase de emprendedor, que ya de por sí tiene un mérito enorme y sabéis que conlleva una mortalidad muy alta, ¿no? Las empresas que están aquí han superado, digamos, esa fase de emprendedor, de poner la idea en práctica, y han pasado a una segunda fase. Os digo, después de superar esta milagrosa primera fase, pasan a la segunda, que es la de poner banderitas encima de la mesa. Eso es complicado. Entonces, me gustaría que fueseis un poco a pinchar en esa parte, o sea, que esperemos que nos cuenten con cierto detalle de cómo se analiza ese proceso de decisión, cómo se toman esas decisiones, por qué me voy a qué sitio, cuánto pesa el hecho de conozco ese mercado. Algunos de los casos que vamos a ver hoy, algunos los conozco con más detalle que otros, algunos leo sobre ellos y conozco a las empresas, otros tienen el detalle de dejarme opinar en sus consejos, y Julio me tiene dándole la lata en cada uno de sus consejos, como invitado que es más pesado que como todos los profesores, ¿no? No paran de hablar, como estáis comprobando de hecho. ¿En qué se basa ese criterio? ¿Por qué me voy a ese país? ¿Qué veo? ¿Qué puedo analizar para decidir qué banderita pongo encima de la mesa? ¿Cuánto me juego? ¿No? ¿Qué porcentaje de mi facturación o qué porcentaje de mis recursos me puedo jugar para entrar en un país, ¿no? Yo he tenido casos de emprendedores que vienen a mi clase, que los invito, y que me han dicho que se han jugado en torno a un 30 o un 40% de su facturación en la entrada en un país. Suena terrible, suena arriesgadísimo. Y efectivamente en algunos casos se hacen cosas así, ¿no? O sea, es una cuestión que hay que meditar muchísimo, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto pesa el ciclo económico? ¿Cuánto pesa el factor de atracción de Latinoamérica en este momento, como entorno al cual, pues, cuando te bajas del avión, de repente, pues, es como una cura para la depresión del españolito medio? O sea, llegar a Latinoamérica, bajarte del avión en Lima, en Bogotá, en Santiago de Chile, y de repente ver grúas funcionando y ver, no sé, ¿no? O sea, lo que no vemos en este momento aquí es casi terapéutico para el español medio, tanto como lo es comprobar la inversión de los flujos migratorios y encontrarte con que en determinados países donde habían vivido determinadas actitudes españolas como un atisbo casi de racismo, ahora casi le dan la vuelta y hablan de la inmigración de los nordacas, ¿no? Curiosamente, o sea, con todo lo que ello conlleva. O sea, fijaros el hecho cultural que supone que los españoles estén yendo allí a, ¿no?, una reedición de lo que sería hacer las Américas, ¿no? ¿Cuánto pesa ese ciclo económico? ¿Cuánto pesa, por ejemplo, el efecto de afinidad cultural y el cómo te sientes de cómodo? ¿Cómo se toman esas decisiones de
cuánto puedo hacer desde aquí, en qué momento tengo que dar el paso y establecerme allí, o cómo se lleva a cabo una búsqueda de socios locales y cómo de crítica es esa búsqueda de socios locales, ¿no? En algunos casos hay decisiones que son de verdad muy importantes. ¿Y dónde está ese criterio final para dar el salto? ¿En qué momento tengo esa sensación de, si no lo hago, estoy dejando dinero encima de la mesa que otro va a recoger? Y por lo tanto tengo que tomar esa decisión lo antes posible, ¿no? Ventajas e inconvenientes de cada criterio, barreras con las que te encuentras, decisiones críticas, nivel de presencia necesario, ¿no? Nivel de esfuerzo requerido, etc. Y finalmente yo creo que un poco el evento de hoy es webs exportadoras. ¿Cómo cambian las cosas cuando hablamos de negocios en la web? Cuando hablamos de negocios cuya base es la web, ¿no? Y cuya base es, por ejemplo, pues, claro, una página que tiene mucho en percepción de intangible, pero que en la práctica nos da otras cosas que el comercio tradicional o que la presencia tradicional no nos da. O sea, ¿cuánto desarrolla la web esa especie de, yo tiendo a llamarlo sentido arácnido, ¿no? O sea, como en Spider-Man. ¿Cuánta importancia tiene la analítica? ¿Qué eres capaz de saber gracias a tu analítica web? ¿Cuánto te puede decir tu analítica web de la conveniencia o la idoneidad de un país a la hora de tomar la decisión de moverte a él, ¿no? ¿Qué información puedes obtener, ¿no? Del feeling, de tu presencia allí, de cómo, pues, del análisis de los competidores, etcétera? O, por ejemplo, cómo se gestiona una comunidad cuando una parte de tus recursos ni siquiera está allí y la estás gestionando desde aquí. ¿Cómo se gestionan esos factores culturales, ¿no? El hecho cultural del español con respecto a otros países, ¿no? Resultados, consejos. Yo creo que la jornada de hoy debería ser sobre todo bidireccional. Os invitaría a que sea lo más bidireccional posible, a que acoséis a estos ponentes que os hemos traído al más puro estilo IE, ¿no? Pues que no os quedéis con preguntas, que disparéis todo lo que podáis, porque son casos de verdad muy interesantes. Son casos en cierto sentido, pues en muchos casos pequeñitos, ¿no? Pioneros, que están empezando a hacer cosas y que tienen un valor muy importante, a veces, en algunos casos, como facturación y en otros como experiencia de aprendizaje. Para ellos, y esperemos que después de la jornada de hoy, para muchos más, para todos nosotros. Y es un poquito lo que os quería comentar en la apertura de esta sesión. El que sabe aquí cosas sobre este tema no soy yo hoy, son ellos, que lo están haciendo de verdad. Por lo tanto, pues simplemente no quitar más tiempo a los verdaderos protagonistas. Muchísimas gracias.